La etnoherpetología como auxiliar en el estudio de la representación artística. Caso rana. Los anfibios anuros, mejor conocidos como ranas o sapos, han sido representados en incontables ocasiones en utensilios domésticos, juguetes, arte y artesanías en diversas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. El presente texto intentará explicar algunas particularidades de dichas representaciones, considerando las relaciones entre la gente y los anfibios, es decir, tomando en cuenta la etnoherpetología como posible fuente inspiradora de la representación artística de las ranas en diferentes culturas. La etnoherpetología es una disciplina, rama de la etnozoología, que forma parte esencial de la etnobiología. Estas tres categorías de estudio han aparecido como nomenclaturas oficiales desde principios del siglo XX. En México, la existencia de la etnoherpetología como una disciplina de la biología que toma en cuenta al ser humano y su relación con los anfibios se dio durante la colonización por los españoles, según los mismos autores. Arqueta, Villamar y otros, 2012. Si se desarrolla el uso de la metodología que reúne información al respecto, se puede profundizar en el estudio sobre arte considerando lo estético, utilitario y artístico de las representaciones de los anfibios anuros desde la antigüedad. Según Gutiérrez y otros, 2017, en México la etnozoología se remonta a los comentarios de los primeros españoles que arribaron al territorio mexica y observaron la relación entre los antiguos habitantes y los animales. Evangelizadores como Fray Bernardino de Sahagún descubrieron la relación de los mexicas con los animales plasmada en los códices y redactaron textos explicativos al respecto, dando a conocer para la posteridad que los grupos que habitaban el territorio mexicano ya tenían una relación muy cercana e importante con los animales que lo rodeaban. Durante muchos años se consideró la etnozoología solo en los campos de la biología y la arqueología. Hoy en día la etnozoología se fortalece al integrar dos puntos, el conocimiento y la práctica, y prestando atención a factores emocionales, simbólicos, de clasificación, uso y manejo, lo que nos permite estudios interdisciplinares entre las humanidades y la biología cuando se trata de describir obras de arte que incluyen animales. En ese sentido, estudiosos como Gutiérrez, 2017, página 56, consideran que la etnozoología del siglo XXI avanza en un proceso teórico-conceptual con la finalidad de proporcionar las bases para estudiar cualquier tipo de interrelación que se establezca entre los humanos y los animales. Busca principalmente documentar y explicar cómo es que los seres humanos conciben, clasifican, representan, utilizan y manejan los recursos animales desde un enfoque cognitivo, simbólico y utilitarista. Por lo anterior, buscamos posibles indicios de que la etnoherpetología, disciplina que estudia las relaciones entre personas o grupos de personas y anfibios o reptiles, puede ser una herramienta auxiliar en la interpretación de imágenes de ranas y sapos en el arte, o mejor dicho, de representaciones que se consideran artísticas o estéticas en creaciones humanas con esos motivos. La etnoherpetología es la disciplina que estudia anfibios y reptiles, no porque ambos grupos estén relacionados entre sí, sino porque en la mayoría de los casos comparten hábitat. La palabra anfibio viene del griego y significa ambos mundos, la tierra y el agua. Los anfibios habitan todo el planeta excepto la Antártica. Los anuros o ranas son de 4 patas y sin cola y existen más de 6.000 especies. De acuerdo con Gutiérrez, otra vez 2017, la metodología de estudio de la etnozoología incluye 6 categorías: los temas tradicionales, la diacronía y las multidiversidades, las relaciones de apropiación, las relaciones simbólicas y la transmisión de los saberes, la significación biocultural y patrimonialidad, la patrimonialización inmaterial o intangible y la reorganización territorial y nuevos modelos de interrelación para el desarrollo local y regional. La relación entre el arte y la etnozoología partiría de la segunda categoría, que a su vez se divide en 3 dimensiones de las relaciones entre lo humano y la fauna. La primera es de carácter temporal, la segunda es geográfica y la tercera cultural, siendo esta última la que nos interesa por ahora. Por su parte, Argueta Villamar, 2012, asegura que la etnozoología, por su objeto de estudio, es en principio bidisciplinaria, por la zoología y la antropología, pero por su metodología y su epistemología es interdisciplinaria, integrándose con la lingüística, la historia, la paleontología, la psicología y la geografía, solo por mencionar algunas. La interdisciplina entre etnozoología y arte puede dar frutos en la comprensión de las representaciones artísticas de animales
en las culturas del mundo, en el caso que nos compete con las posibles razones por las que el hombre, al interactuar con los anfibios anuros, decidió crear representaciones artísticas sobre ellos. La distinción entre ranas y sapos, puede decirse, depende de la percepción humana que obedece a las características de cada espécimen. Todos los sapos son ranas, pero no todas las ranas son sapos. La ciencia sí señala algunos sapos con nomenclatura científica, pero no siempre corresponde a lo que el humano percibe. Solemos distinguir ranas de sapos porque creemos que una rana es pequeña, lisa, pegajosa y verde, y diferenciamos un sapo por ser más grande, rugoso y café o negro. Estas distinciones son de carácter estético, no científico, ya que hay ranas rugosas y de color oscuro y sapos de piel lisa y color claro. Casi cualquier persona sin dificultad puede reconocer a una rana tan fácil como a un gato o a un perro, no solo porque existen en casi todos los rincones de la Tierra, sino porque es un animal ampliamente representado en múltiples ocasiones y casi en cualquier tipo de material y para cualquier utilidad. Sin embargo, si nos remontamos a la antigüedad, podremos sacar conclusiones interesantes sobre estas representaciones y la manera en cómo los humanos se han relacionado con las ranas. En la antigüedad, los egipcios escogieron a la rana para representar la cabeza de la diosa Heke, que era la protectora de las mujeres durante el parto. Esto debido a la gran cantidad de crías que tiene la especie cada temporada. En total existen 4 deidades con cabeza de rana en el antiguo Egipto. Por otro lado, 2 de las primeras representaciones pictóricas de una rana que se conocen en la cultura mexica son las que aparecen en el folio 43R del Códice Mendocino, escrito durante los primeros años de la conquista en México. Se cree que el códice fue pintado por tlacuilos aztecas. Ambos ejemplos mexicas dan nombre a lugares que se mencionan en esa parte del Códice Mendocino. Para Roberta Greenberg, 1965, los primeros animales representados fueron probablemente aquellos con los que el hombre vivía en paz o sin que lo afectaran, posiblemente animales a los que respetaba por sus habilidades, en particular la rana, que debió maravillar al ser humano por su naturaleza anfibia y su metamorfosis. Existen otros ejemplos de la rana en la cultura prehispánica, representada en el códice Historia Tolteca Chichimeca, que fungía como glifo para dar nombre a un lugar o estaba asociada a Tlaloc, dios de la lluvia, y también a una de las diosas del agua, a Huehueyotl, a los que probablemente representaba. Por su parte, Stuart W. Frost, 1932, afirmaba que durante la antigüedad las representaciones de ranas eran amuletos o se utilizaban como decoraciones en vasos de sacrificios o para utensilios de carácter ritual, pero que más adelante se relacionaron con la hechicería y provocaron miedo. Este cambio radical de deidad a elemento de brujería es interesante de anotar. En Japón y China la rana era considerada un animal de buena suerte y en ocasiones se representaba con una moneda en la boca porque originaba fortuna, de acuerdo con Hall, 1995. Con el paso del tiempo, la cultura occidental, a diferencia de estas connotaciones, decidió que la rana no era un animal de vínculos positivos. El ejemplo más conocido es la plaga de ranas mencionada en la Biblia. En Éxodo 8:1-15 se narra que la segunda plaga en Egipto fue de ranas que salieron del río y llenaron las tierras del faraón. Luego murieron y apestaron todo el lugar. Esta dualidad parece contradictoria. Por un lado, la rana es representada como un animal que daba imagen a 4 dioses egipcios y por otro se convierte en una plaga y provoca dolor y sufrimiento al faraón y a su pueblo. A raíz de esta descripción bíblica, durante los siglos siguientes, las ranas se convirtieron en algo negativo, de temer y apestoso, como en líneas adelante se verá en las múltiples representaciones bíblicas de esta plaga durante el Renacimiento y el Barroco, que provocaron en la sociedad de la época un disgusto generalizado contra estos anfibios. No podemos ignorar que por razones sociales las ranas y los sapos no nos parecen estéticamente atractivos, sino interesantes o curiosos. Son animales con los que no pocas veces en la vida tendremos contacto y es conveniente crear conciencia de que, al igual que sucede con las cucarachas, existe una presión social que nos obliga a sentir repugnancia hacia ellos, al tiempo que nos facilita una aceptación más consciente de otros insectos como por ejemplo las mariposas. Durante el Renacimiento, las representaciones de sapos y ranas eran negativas, habitaban mundos pecaminosos, demoníacos o terribles. Un ejemplo es la obra El Jardín de las Delicias, pintado cerca del año 1500 por Jerónimo Bosch, mejor conocido como el Bosco, quien retrató al menos a media docena de ranas de colores muy oscuros e interactuando con lo más bajo de la conducta humana retratada en su obra. Otro ejemplo de la bajeza de la que habitaban las ranas es el cuadro titulado La caída de los ángeles rebeldes, pintado en 1562 por Peter Bruegel el Viejo. En él se muestra una rana abriendo su vientre y mostrando a sus futuras crías. En los siglos siguientes, durante el Barroco, las ranas ocuparon espacios en muchas naturalezas muertas. El pintor Otto Marseus von
Zriek agregó este motivo a sus obras, la mayoría de las veces en contraste con flores o frutos. Recordemos que durante esa época regía el tenebrismo y los cuadros solían tener fondos oscuros. La presencia de ranas rugosas y oscuras daban un aire sombrío a las obras como se percibe en ellas. Estos son solo unos cuantos ejemplos de las múltiples representaciones artísticas de la rana y de posibles relaciones con la cosmovisión de las culturas que las crearon. Hace falta agregar a esta mezcla la importancia que tienen los juicios de valor estético de quienes observan dichas representaciones y tomar en cuenta la relación del creador con los materiales y su accesibilidad, el desarrollo de sus técnicas y su propia experiencia estética con sus creaciones. De acuerdo con Roberta Greenwood, 1965, resulta fácil adscribir a las representaciones anfibias implicaciones ceremoniales cuando no les encontramos una función subsistente, y hay que considerar que nunca sabremos de manera definitiva si existe un propósito más allá de crear la representación de una rana, pero que debemos intentar considerar si ésta fue espontánea, intuitiva o una respuesta a las necesidades del creador, a sus problemas o a los objetivos de su comunidad. Arqueólogos, biólogos y artistas parecen estar de acuerdo en que existe una clara relación entre lo que el creador experimentó solo o en comunidad con los anfibios anuros y la manera en que decide representarlos. Conviene considerar que los artistas de épocas pasadas tenían menos libertad creativa que los de épocas más recientes, si representaban deidades en cargos de mecenas o historias bíblicas o mitológicas. En algunas culturas, la representación de una rana tiene un papel primordial como acompañante de todas las actividades humanas. Tal es el caso de países que circulan monedas y billetes que incluyen diseños de anfibios anuros. Entre los países que han circulado dinero nacional con ranas, del año 2000 a la fecha, se encuentran Colombia, Perú, Austria, Luxemburgo, Bermuda, Aruba y Alemania. También aparecen ranas en los billetes de Aruba, Madagascar, Colombia y Bermudas. Es interesante notar la variedad de los países que han incorporado la rana a sus monedas y billetes, siguiendo quizá la antigua creencia de que la rana genera dinero y fortuna. En México, hace algunos meses, se anunció que el nuevo billete mexicano de 50 pesos tendría el diseño de un ajolote, no una rana, pero sí un anfibio. Es así como las culturas tienen o no una relación favorable con los animales, en este caso con la rana, animal útil, de cierta nobleza y con características estéticas que, aunque rayan en lo grotesco, son apreciadas en las culturas que la respetan o veneran, y rechazadas por individuos que por lo general tuvieron alguna mala experiencia con ellas o a quienes las características grotescas les molestan o lastiman por cuestiones culturales. Hoy en día, los artistas que tienen como motivo a la rana son escasos y no siempre pertenecen a una cultura que la valora como animal nacional, como en su momento lo hicieron Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. Un artista mexicano que incorporó anfibios anuros a su obra es el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, quien entre sus motivos recurrentes tiene ranas y sapos, los de la lengua pegajosa, y lo representó en varias ocasiones e interactuando con los seres humanos de diversas maneras. Toledo creció en el pueblo de Juchitán, de clima cálido y múltiples anfibios. Para cada obra de arte con una representación de rana, habrá que investigar la relación entre el creador y dicho anfibio. Podemos especular, pero si se utiliza la etnoherpetología para considerar las relaciones que propiciaron las representaciones artísticas, estaremos más cerca de una explicación cauta y que además pueda fomentar una observación que incluya la cultura que dio origen a la obra, además de sus características formales. Sírvase este brevísimo repaso sobre las representaciones artísticas de ranas y sapos, tomando en cuenta la relación de los artistas y sus comunidades a través de la etnoherpetología como un esfuerzo para una mejor comprensión de la obra de arte, incluso si desconocemos quién la creó. Las conclusiones apuntan desde el punto de vista arqueológico, cultural y etnoherpetológico que una cultura que cuida y valora la vida de los anfibios los representará de manera diferente a una cultura que los ignora o los considera monstruosos. Es difícil saber si otras ramas de la etnozoología son tan claras como la etnoherpetología al descubrir las relaciones entre la gente y los anfibios anuros, pero el recorrido histórico de estas representaciones tiene gran importancia, ya que la percepción inicial de una representación artística que incluye ranas es rara vez clara y este tipo de observación puede aportar datos relevantes para su comprensión y apreciación. Ojalá este breve ensayo dé pie a considerar otras áreas de la biología como herramientas para la interdisciplinariedad artística. Creo que los beneficios de un nuevo enfoque siempre se reflejan en la aportación directa al lector, que puede así percatarse de nuevas maneras de obtener conocimiento y aplicaciones de la interdisciplinariedad. Muchas gracias.